Hola mi gente bella, mi gente preciosa, otra vez venimos a este canal a compartirles el tema de Juan Guizó y el intestinato, sí, el intestino, el gobierno intestino por el miércolero que tiene por dentro. Y vamos a hablar de de la entrevista que se le hizo al politólogo Ricardo Sucre, quien explica el por qué el interinato se quiere mantener en el poder. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Así que si eres Guaidó lovers aferrado, este tema no es para ti. Pero si eres una persona abierta, que desea con pruebas contundentes, que yo te explique el por qué Juan Guizó quiere mantenerse en el poder intestino, y es por el colero que tiene por dentro, quédate hasta el final porque van a aclararse muchas cosas desde el punto de vista de este politólogo Ricardo Sucre, que nos va a explicar por qué quiere mantenerse viva la Asamblea Nacional de 2015, que ya murió por forfait, y por qué quiere mantenerse el estatuto, ese estatuto chimbo que modificaron ahorita. Bien, así que quédate al final. Si no te has suscrito, suscríbete y entramos en materia. Resulta, pasa y acontece que el politólogo Ricardo Sucre dio 3 razones por las cuales se mantiene el interinato de Juan Guizó, aunque con una disminución de sus funciones, tras la modificación del estatuto que rige a la transición democrática ocurrido el 27 de diciembre. La tercera razón, comentó, tiene que ver con que del interinato viven actualmente entre 1.600 y 2.000 personas que están recibiendo un sueldo anual, escuche, un sueldo anual de $100,000 según cálculos establecidos del gasto fiscal del presupuesto que ellos tienen. $100,000 para repartir entre 2.000 personas. Por eso hay 2.000 portavoces defendiendo el gobierno intestino por el miércoles que lleva adentro y defendiendo a Juan Guizó por los guisos que hay. Así lo declararon a Noticiero Digital vía telefónica, este politólogo en una entrevista, como le dije, vía telefónica, al agregar que el problema fundamental no es que continúe o no el gobierno intestino, sino que la estrategia que sigue, que es la de quebrar las fuerzas que mantiene el chavismo en el poder, no ha funcionado nunca en 9 años. Dijo lo siguiente el politólogo: la estrategia que domina la oposición, que es la presión y el quiebre, una presión interna y externa para lograr el famoso quiebre de la coalición dominante, a mi juicio, esta es una estrategia errada, que ha sido mal digerida, mal estudiada y mal analizada, porque no es una estrategia nueva, ya que es una estrategia que se ha venido aplicando desde el 2013. Ya van 9 años que esa estrategia, que tiene como promesa central producir la famosa transición, no ha ocurrido ni está de cerca de eso. Escuche eso. Sobre las razones para mantener el interinato, el experto dio 3 razones. Préstele atención a las 3 razones. La primera, mantener la esperanza, así tenga poca probabilidad de ocurrir, de que va a haber algún quiebre prometido. Esa es la primera. La segunda razón es porque no hay opciones, no hay otra persona política en que confiar. Para todo el mundo fue una sorpresa que Estados Unidos dijera a última hora que seguía apoyando el interinato, pero es que no veo que puedan hacer otra cosa, porque hasta el momento no han seleccionado a otro líder, aunque, como te dije antes, ya hay un candidato que la Casa Blanca estaría teniendo en la mira para lanzar como el sucesor de Juan Guizó. Si no has visto el video, al final de este video, en el primer comentario te voy a dejar unos videos, y el último, en uno de ellos dice: conozca aquí en Estados Unidos podría estar nombrando como reemplazo de Guaidó y por qué. Así que desea saber, antes de que llegue febrero tendríamos que tener claro si la Casa Blanca decide nombrar a este personaje o no, que eso está en conversaciones, ¿ok? Hasta el momento no hay un líder en la palestra que pueda recibir el apoyo, ¿sí?
Entonces, según la opción número 2, dice que no se puede dar, se tienen que dar porque no darle al interinato, al interino, sería dejar que Maduro agarre todo el gobierno todo en un trofeo en bandeja de plata. Esa es la manera de pensar de algunos. La tercera razón es porque alrededor del interinato se ha encontrado, se ha creado un ecosistema de la cual viven miles de personas que están viviendo de ese ecosistema. Todo alrededor del interinato es una forma de vida para mucha gente, no solo en términos de los que conforman esa estructura. Julio Borges habló de que habían 1.600 personas que dependían del gobierno intestino. Capriles dijo que eran 2.000 las personas que estaban viviendo directamente del gobierno intestino. O sea, las cifras varían, pero representan un grupo importante, sean 1.600 o sean 2.000, las personas que están viviendo del gobierno intestino. ¿Sí? Esa gente no desea jamás que se acabe el interinato. Esa gente vive de eso. Así que la gran pregunta es, ¿tú vas a dejar 153 millones de dólares, que fue el presupuesto del 2021, en el aire, en la incertidumbre, para que el gobierno de Maduro los tome, para regresar a una vida previa donde no tenías ese dinero? La respuesta racional y política, porque éticamente es otro debate, es no. Es decir, agarra tú a esas 2.000 personas o las 1.600 personas que están recibiendo $100,000 de sueldo al año y pregúntale, a ver, ¿usted quiere que renuncie, que se acabe el gobierno interino? No, porque si se acaba el gobierno interino, a esas 2.000 personas no le van a llegar los $100,000 anuales. Si tú le preguntas a Delsa Solórzano o a los diputados que estarían recibiendo parte del presupuesto y que ganan más de esos $100,000, diputada Solórzano, ¿usted dejaría de ser diputada de la Asamblea Nacional? No, porque si Maduro tarda 50 años en salir, en esos 50 años no voy a cobrar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Si yo ya no soy diputada, si me van a decir que no soy diputada. Si usted agarra a la secretaria del gobierno interino y le pregunta a esa joven que califica allí, que trabaja allí dentro como secretaria del gobierno interino, pregúntenle, ¿usted va a dejar de ganar $100,000 al año? ¿Usted apoya con que se acabe el gobierno interino? No, imagínate, ¿y de qué van a comer mis familiares? Si yo recibo $100,000 al año viviendo del sueldo en el país, ¿qué voy a obtener? Si usted llama a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que eran jueces legítimos pero que no han hecho un carajo, entonces tú le preguntas, señor magistrado, ¿usted apoya que se acabe el gobierno interino? No, porque es que el gobierno interino es el que está pagando a los magistrados del Tribunal Supremo en el exilio. Y entonces, ¿de qué van a vivir los magistrados del Tribunal Supremo en el exilio? Le va a tocar ponerse a trabajar de Uber para que vean plata, para ponerse a trabajar de taxistas, porque su título de abogado no sirve allá, a menos que hagan una especialización en esos países donde están, que le hagan una reválida de los títulos, que puedan ejercer desde allá. Pero mientras estén con el gobierno intestino, pues de aquí les están mandando platica para cubrirle los sueldos, retardados pero les llegan. Así pasó el caso que denunció Norbert Marín, cuando el intestino le tardó varios meses en pagarle a los magistrados. Pero obviamente, como son miles de dólares, aguanta la espera. Igualito, si le van a llegar $300,000 a cada uno, $500,000 a cada juez, pues vale la pena la espera, porque uno con $20,000 vive bien fácil en Estados Unidos, de manera modesta, vive tranquilo. Con 3,000 y pico de dólares vive uno bien. Con 20,000 se puede dar sus lujos. ¿Me entienden? Entonces, si hablamos de personas que le vamos a preguntar, mira, ustedes aplicando la ética, ustedes aceptan que el gobierno intestino se acabó. No, aquí son 2,000 personas que están cobrando 153 millones de dólares que se reparten entre todos. A Leopoldo López, 15 millones de dólares que le dieron el año pasado. A Carlos Vecchio,
7,5 millones que le dieron el año pasado. Entonces, ¿de dónde? ¿Ustedes creen que ellos van a renunciar a esa cantidad de dólares? Ni a palo. Ni a palo. ¿Ah? Entonces, echemos pluma. ¿Por qué es la razón? ¿Por qué es la insistencia de quedarse en el poder para salir de Maduro cuando en 3 años no lo han hecho? Cuando en 3 años como políticos no lo hicieron, cuando estaban en Venezuela ni siquiera fueron capaces de nombrar a los rectores del CNE antes de ser inhabilitados. ¿Ah? Si querían la salida democrática, ¿por qué no nombraron a los rectores del CNE? Le dieron largas hasta que pasó el proceso de nombramiento del CNE, hasta que fueron inhabilitados para que el TSJ escogiera a los rectores del CNE, y hoy tenemos esto. Entonces no vamos a ir a elecciones porque nombraron a un CNE que ellos en su posición apenas asumieron debieron haber nombrado, pero no lo hicieron. Dejaron pasar 2015, 2016, 2017, 2018. En el 2017 lo inhabilitaron. En el 2015 no nombraron los rectores del CNE, que ya tenían que nombrarlo. Ya tenían que salir de Tibisay y Lucena, que había repetido. De Oblitas, de Tania Oblitas, Sonia Oblitas, que era otra que tenía vencida también la salida. No la sacaron. No cambiaron. Tuvieron que esperar hasta el 2017 que los inhabilitaron para que en el 2017, el 2018, el TSJ nombrara a los rectores. En el 2019 se nombró una nueva rectoría. Entonces, yo pregunto, ¿para qué carajos tener un gobierno que se está alimentando, se está agarrando 153 millones? No, para que no se los agarre Maduro. Pero bueno, que se los coja entonces el otro. Guaidó Lover que esté feliz es porque tiene algún familiar cobrando por aquí, por este lado, digo yo. Son $100,000 al año. Uy, ¿quién no es feliz con esto? Bueno, continuemos con la entrevista. Alguien le hizo la pregunta al politólogo Ricardo Sucre: ¿cómo usted lo ve? ¿Es bueno o es malo que siga el interinato? Él dijo lo siguiente: creo que el problema ya no es tanto la estructura. Yo no creo que el problema sea si el interinato siga o no, sino que yo siento que es una figura cuya relevancia política ya no es determinante. Creo que el problema más importante es, y bueno, si debe seguir o no la estrategia que está detrás del interinato. Ese para mí es el problema. Puede haber otra forma, otra estructura, que no se llame interinato, pero sí se debe seguir una estrategia. Creo que los resultados van a ser los mismos. Creo que el interinato, bueno, por mí puede estar, no puede estar, pero su eficacia política es muy poca y el punto central aquí es la estrategia. Creo que el problema es la estrategia que domina la oposición, la depresión y quiebre, una presión interna y externa para que eso produzca el famoso quiebre de la coalición dominante. A mi juicio, esta es una estrategia errada, que ha sido mal digerida, mal estudiada y mal analizada, porque no es una estrategia nueva. Esta es una estrategia que se ha venido aplicando desde el 2013. Ya son 9 años con esa estrategia que no tiene como promesa central producir la famosa transición y no ha ocurrido ni está cerca de ocurrir. Por eso para mí es indiferente si sigue o no sigue el interinato, porque su eficacia política no es alta. Pero sí creo que es un error persistir en aplicar una misma estrategia que no funciona y que ni siquiera hay sentido crítico para evaluarla, de revisarla, si se asume como una verdad absoluta y sin ningún tipo de análisis o de revisión, sino que esa es la verdad y se asume. Ahorita le tocó el interinato esa estructura, en el año 2018 era la abstención, pero en el año 2017 era votar para producir el quiebre, en el 2015 fue votar para salvar la Asamblea Nacional, en el 2014 fue la salida, en el 2013 fue la idea de que Chávez al morir no duraría mucho el chavismo. En fin, ha sido una estrategia que ha ido tomando forma. Cada cosa va saliendo, pues se le atribuye como unos poderes capaces de producir el quiebre. Entonces, si es la CPI o si es las elecciones de Barinas, después de Barinas será otra cosa. Por todo esto creo que la pregunta seria, si la estrategia que ha tratado la oposición desde el 2013 es correcta mantenerla, luego de 9 años de una promesa central que no ha funcionado.
El interinato yo lo veo como una manifestación de dicha estrategia. La manifestación del 2019, pero antes hubo otra y posiblemente pueda haber otras posteriores al interinato, pero si esa sigue siendo la estrategia, los resultados que no serán los que se esperan. Le preguntaron, ¿por qué usted cree que sigue el interinato entonces? Él dice, los motivos para que sigan la del interinato son básicamente tres. El primero va asociado a la pregunta anterior, simplemente una promesa, un deseo que de algún momento se produzca el quiebre. Entonces tienes que tener una estructura que pueda asumir la transición. Eso es un poco la lógica. Creo que casi toda la oposición, sea interinato o no interinato, está allí. Pero ese deseo, compraron esa idea y aún esa idea no ha funcionado. Una de las figuras que a mi modo de ver influye en la oposición, que es el padre Luis Ugalde. En la entrevista a El País de España más o menos comentó eso. El quiebre, la ruptura dentro del gobierno lo sabremos al día siguiente. Es decir, justamente ese es el deseo, la profecía que se autorrealiza, porque en algún momento eso sucederá. Entonces esa promesa hace que esa idea persista, porque como te comentaba en la pregunta anterior, siempre habrá un motivo para pensar que el quiebre va a ocurrir. Si no pensamos en la Corte Penal Internacional metiendo a Maduro preso, es Barinas, las elecciones de Barinas, si no es Barinas será la Asamblea Nacional, pero todo se interpreta a la luz de lo que va ocurriendo, y todos piensan que esa va a ser la causa del quiebre. Todo se remite a la idea de que cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, pero hay una suerte de catarsis, de proyecto, de proyección de que eso también va a pasar en Venezuela. Así que la primera razón simplemente es un deseo. Se mantiene el interinato porque es un deseo, porque es lo que, según interpretan ellos, es lo que todo el mundo quiere, que es una gran mentira colectiva, que todo el mundo la mantiene, porque aceptar que tienes que revisar esa estrategia porque no ha funcionado en 9 años es una disonancia muy grande. Y sería para muchos preguntarse, ¿qué hice yo antes del 2013 o antes del 2015? Por eso a veces es preferible seguir creyendo en las mentiras. La segunda razón es porque yo creo que no hay otra opción visible. Para todo el mundo fue una gran sorpresa que Estados Unidos diga que sigue apoyando al interinato, aun cuando está revisando los casos de corrupción. Pero es que no veo que puedan hacer otra cosa. No pueden no apoyarlo, porque si no lo apoyan, entonces eso sería para Maduro como un trofeo en bandeja de plata. Las alternativas todavía no terminan de cuajar, no terminan de producirse. Es lo único que está allí, es la única opción que tiene un apoyo de Estados Unidos visible. Y el tercer motivo, como ya les expliqué antes, es una cuestión que tiene que ver con la renta, porque todo alrededor del interinato es una forma de vida para mucha gente, no solo en términos de los que conforman esa estructura. Recuerden que Julio Borges habló de que 1.600 personas vivían del interinato. Capriles dijo que 2.000 personas eran las que estaban viviendo del interinato. Aun cuando las cifras varían, es un grupo importante, estamos hablando de entre 1.600 y 2.000 personas, es gente que vive de eso. Y la pregunta es, ¿tú vas a dejar que se escapen los 153 millones de dólares a manos de Nicolás Maduro? ¿O prefieres entregárselo a esas 2.000 personas que trabajan supuestamente para el interino? Entonces tienen que mantener una estructura, no solo una presidencia interina vive de eso, Guaidó vive de eso, su grupo político vive de eso viven los portales digitales que trabajan para ellos, de eso viven los periodistas, los politólogos, los analistas, los influencers, los famosos, los académicos. Es un ecosistema que se alimenta de esos 53 millones de dólares anuales y esto tienen que mantenerlo porque la otra opción es vamos hacia la nada, vamos a decaer en la nada. ¿Ok? Podemos decir que vamos a ponernos en los zapatos de Guaidó y compañía, que somos muy correctos, que vamos a renunciar a los 153 millones de dólares, con el cual ya financiamos nuestras 2.000 vidas, y que vamos a regresar al activismo político en estas condiciones. Pues por supuesto que la respuesta es no. Entonces, esto ya es una estructura que tiene su vida propia y que en un conflicto como el que vive Venezuela, el dinero es importante. Estamos hablando de una estructura que maneja un presupuesto,
Un presupuesto que si tú calculas los que dicen que están, divide 153 millones de dólares. Entre esos 1.600, eso te da casi $100.000 anuales por persona. Entonces volvemos a la pregunta, ¿van a renunciar estas 1.600 personas a ganarse $100.000 al año? La respuesta es no. La respuesta es no. El control de activos es relativo porque tampoco hay un ejercicio real, o sea, Guaidó dispone de un dinero, pero quienes deciden sobre ese dinero son los otros. La OFAC es la que autoriza en Estados Unidos el juicio del Banco de Inglaterra que no se ha decidido todavía. Hay un reconocimiento de él como figura, pero el tribunal no dice nada bueno. El Banco Central de Venezuela de Guaidó no puede manejar esos recursos, todavía no viene esa autorización. El gobierno se los puede robar, usar clientelarmente es posible. Que el pueblo de Venezuela sea clientelar, bueno, allí está el reto político. No creo que lo sea, pero ahí está el reto para los políticos que piensan malgastarse la plata. Bueno, lo mismo se decía con la vacunación. En el control de activos creo que es algo más propagandístico como para mostrar éxito más que una realidad, porque bueno, por supuesto el gobierno claro que quiere tener el control del oro, pero no por eso. El gobierno deja de hacer lo que va a hacer, se sigue moviendo, avanza, así que creo que esto no es un obstáculo insalvable para el gobierno interino. Es relativo justificar todo esto por el control de los activos para que no se los roben. Tanto 20 Venezuela como Juan Ignacio Hernández han rechazado la continuidad de la Asamblea Nacional 2015, pero ¿qué pasará si ya no tenemos esta figura? ¿Desaparecerá entonces la imagen de Juan Guaidó como presidente encargado si ya no existe la Asamblea del 2015? Responde, los rechazos son por motivos distintos. Claro, no sabemos realmente qué se aprobó este lunes. Ha salido la propuesta del abogado de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, procurador especial, pero por la opacidad y por la poca transparencia que ha habido en la Asamblea Nacional del 2015, no se sabe nada. Pero los rechazos, al parecer, son por motivos distintos. 20 Venezuela rechaza porque dice que su estructura no cumplió con el fin, que es la posición de María Corina Machado y de todo el grupo que piensa que el interinato tenía que ser para pedir el TIAR, la aplicación del TIAR. Oye, por cierto, qué bueno que tocamos ese punto. Porque con el TIAR, recuerde que faltó la última petición de Guaidó que tenía que enviarla al TIAR para pedir la intervención humanitaria y Guaidó nunca la quiso enviar. Ajá, sépanlo. Guaidó se negó a hacer el sexto paso del TIAR, que era solicitar por escrito una intervención humanitaria. ¿Por qué? Porque él quería salir de Nicolás Maduro de manera democrática, como si uno pudiera sacar a los criminales de los soles con votos. María Corina Machado dijo, como no lo hizo, no se justifica el interinato, no se justifica que permanezca una Asamblea Nacional, cuando tan solo faltó un solo paso para pedirle al TIAR que entrara a Venezuela para liberarlo. Y no contento con eso, recordemos que el Titán del Norte 3 veces quiso entrar a Venezuela. Y en las 3 veces que quiso entrar, Guaidó dijo que no, que él necesitaba era la ayuda económica de Estados Unidos, pero que no querían intervención en Venezuela porque iba a haber daños colaterales. Y entonces al haber daños colaterales se iban a ver pérdidas de vidas, qué sé yo. Él prefería que Venezuela saliera de manera democrática. O sea, en otras palabras, Guaidó decidió que nosotros íbamos a permanecer en esta pesadilla el tiempo que Nicolás Maduro quiera reconocer una elección en su contra. O sea, aquí no va a pasar lo mismo que está pasando en Nicaragua. Ya esta es la 5ª vez que asume otra vez Ortega como presidente. ¿Ok? Entonces echen pluma, porque si por 5 veces más se suma a Nicolás Maduro como presidente, todavía faltan años. Estamos hablando de 30 años, como por lo menos. Bajito, por lo bajito. ¿Ok? Entonces, por eso María Corina lo rechazó y por eso también yo lo rechazo. ¿Ok?
Bueno, hasta aquí voy a dejar las conclusiones del politólogo Ricardo Sucre, donde aclara el por qué es la razón de que permanezca el gobierno intestino con su miércolanza por dentro. Así que quien quiera creer en Juan Guizó, apoye su intestinato o es de los 2.000 favorecidos que están recibiendo $100,000 o bueno, alguna razón hay. Si tú consideras que hay otra razón, déjamela en la caja de comentarios. Dime qué piensas de esto. No te dejo frase porque me extendí demasiado. Un abrazo rompecostillas, los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos.